Muy buenas y bienvenidos a vuestra comunidad trader. Espero que todos y todas estéis bien. Mi nombre es Raúl y soy el fundador de Trading de Inversión. En el día de hoy vamos a hablar sobre el volumen. Sin más dilación, comenzamos. ¿Qué es el volumen? El volumen es la cantidad de activos negociados en un determinado espacio de tiempo. Por tanto, entenderemos que en una transacción se produce una compra y una venta simultánea. Vamos a poner un ejemplo para que quede claro este concepto. Bien, por un lado tenemos a Juan, que dispone de una acción de Tesla y lanza una orden de venta. Y por otro lado tenemos a Silvia, que está interesada en comprar una acción de Tesla y lanza al mercado una orden de compra. Bien, cuando estas órdenes casan por precio, se produce la transacción y por tanto se produce una unidad de volumen. Aclarar también que el volumen no es ni comprador ni es vendedor, puesto que este dato nos lo ofrece el precio al que esté asociado. Bien, vamos ahora a ver un gráfico real para seguir explicando un poco en qué consiste el volumen. En este caso tenemos un gráfico de Lucid Motors, de sobra es conocido, y con una temporalidad de una hora, ¿de acuerdo? Aquí vamos a ver lo que es un poco el volumen, explicando un poco en qué consiste. El volumen viene representado en los gráficos en forma de barras que tenéis aquí abajo, ¿de acuerdo? Y están asociadas a las velas. Por tanto, queremos decir que estas velas, en función de la temporalidad, nos van a dar los datos de volumen de esta vela, ¿de acuerdo? Vamos a tener en cuenta que el color no es representativo, puesto que la mayoría de plataformas va en función del cierre de la vela a la que esté asociada. ¿De acuerdo? Quiere decir que si, por ejemplo, esta vela que abrió aquí y cerró con un precio más alto, su barra de volumen asociada la van a poner de color verde, ¿vale? Tenemos que explicar que este tipo de cosas no tiende a errores, ¿vale? El volumen no es ni comprador ni es vendedor, ¿vale? Es un dato. Decir también que no es un indicador, es un dato más del gráfico, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos hacer para que no tienda a errores? Yo lo que me gusta hacer es cambiarle el color y ponerle exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Vamos a tomar un color gris y aquí lo tenéis. Ahora ya las barras de volumen ya no son ni verdes ni rojas. No vamos a atender a errores de que esta barra ha sido con un volumen comprador o vendedor. ¿Cómo nos vamos a guiar con el volumen? Aparte de que tienen unas cifras numéricas, ¿vale? Por ejemplo, esta vela tuvo, por ejemplo, 6 millones y medio casi de transacciones, ¿vale? Negociadas. Pero aparte de esto, lo que nos vamos a ampliar un poco, a ir fijando es en el tamaño de cada barra de volumen a comparación del resto, ¿vale? Esto va a ser lo determinante a primera vista. Esto os lo va a dar cuando tengáis muchas horas de gráfico, vais a distinguir rápidamente. No obstante, por ejemplo,
a mí me gusta tener esta línea de aquí, que no es más que la media, que podéis configurar vosotros como queráis, ¿de acuerdo? Yo la tengo, por ejemplo, que nos dé la media de los últimos 20 periodos. Y esto nos va a identificar un poco el volumen promedio, ¿de acuerdo? Cuando las barras pasen de esta línea, querrá decir que se está superando el volumen promedio de los últimos 20 periodos, ¿de acuerdo? Y nos va a dar una guía de dónde estamos o qué es lo que está pasando. Bien, vamos a empezar por, dicho esto, ¿en qué nos puede ayudar el volumen? Vamos a ver. El volumen nos puede ayudar a reafirmar las tendencias apoyando el movimiento en el histograma de barras de volumen, ¿vale? ¿Cómo vamos a ver esto? Por ejemplo, si determinamos que aquí hay una tendencia alcista, aquí tenemos una línea de tendencia que hemos marcado, y vemos aquí, por ejemplo, cómo el volumen aquí se dispara, pasa del volumen promedio y su cifra, por ejemplo, es de más de 14 millones y medio, ¿de acuerdo? Vemos como aquí se inicia esta tendencia y va siendo apoyada, ¿de acuerdo? Aquí vemos otro pico de volumen, aquí vemos más volumen, otro volumen, más volumen. Vemos estas barras como van apoyando el movimiento, ¿de acuerdo? Vemos como aquí quiso prácticamente tocar esta línea de tendencia y ¿qué pasó? Que apareció el volumen porque los compradores no quisieron, los participantes del mercado no quisieron que bajara de este soporte, ¿de acuerdo? Vemos aquí como otra vez aparece volumen y viene representado por la vela, ¿de acuerdo? Mirad aquí también, ¿vale? Quiere decir que en términos generales esta tendencia alcista ha sido apoyada por el volumen. Bien, ¿a qué nos va a ayudar también? A determinar retrocesos o cambios de tendencia. Vamos a verlo. Por ejemplo, aquí tenemos una tendencia alcista también. Y la vamos a marcar un poco aquí para que la veamos, ¿vale? Esta zona de aquí. Vemos que como hay una tendencia alcista. De hecho, yo aquí tengo esto aquí más o menos preparado. Bien, que nos marcaría un poco cómo podemos observar los retrocesos con el volumen. ¿De acuerdo? Vemos aquí cómo el volumen se dispara y se produce un impulso cuando vemos que es un retroceso. Vemos aquí estas barras de volumen, como el volumen baja considerablemente, ¿vale? Es un volumen bajo y esto nos va a indicar que es un pequeño retroceso, ¿de acuerdo? Vemos aquí, por ejemplo, otra entrada de volumen, vemos otro retroceso y podéis observar aquí las barras, todas estas barras que nos indican un volumen bajo.
acuerdo? Quiere decir que esta bajada o este retroceso no está apoyado por una masa vendedora fuerte, ¿vale? No hay muchos participantes del mercado vendiendo aquí. Si no, no tendríamos estas barras. Tendríamos unas barras mucho más grandes, ¿de acuerdo? Y esto nos va a indicar cuándo es un retroceso y cuándo es un cambio de tendencia, ¿de acuerdo? Por otro lado, vamos a interpretar un cambio de tendencia cuando el movimiento vaya acompañado de un volumen alto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a ver aquí que el precio llegó sobre los 41 dólares y empezó una tendencia bajista. Vemos aquí como los volúmenes son bastante altos, a diferencia de aquí, donde hay un periodo aquí lateral. Vemos estas velas, un poco de indecisión, que quedan ajustadas a estas velas, a estas barras de volumen, perdón. Pero enseguida se produce otra bajada apoyada por el volumen, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que aquí sí ha habido un comportamiento vendedor por parte de los participantes del mercado, ¿vale? Lo podemos interpretar por el volumen, ¿de acuerdo? Esto es un concepto que, bueno, a base de ver gráficos, a base de interpretar, y lo vamos a poder ir adquiriendo, ¿de acuerdo? Vamos a poder también detectar o identificar volúmenes de parada bajista, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a interpretar qué es un volumen de parada bajista, ¿vale? Es cuando tenemos una tendencia bajista y se puede dar por finalizada esa tendencia bajista y hay un cambio de tendencia. ¿Cómo podemos observar esto con el volumen? Pues bien, observando este mismo ejemplo, esta bajada que hubo de aproximadamente desde los 41 hasta los 33,76, y vemos como el volumen en esta última vela, recordamos que estamos en gráfico de una hora, ¿de acuerdo? Esto pertenece a la última hora de esta bajada, ¿vale? En esta vela donde llegó el precio a 33,76, vemos un volumen altísimo, ¿de acuerdo? De casi 20 millones de activos negociados. Quiere decir que aquí la mano, si tenemos que interpretar algo aquí, tenemos que interpretar que la mano fuerte acabó de absorber la oferta flotante que hubo en toda esta tendencia bajista, donde fueron vendiendo todos los retails, todos los inversores minoristas, en el cual aquí hubo este testeo y además aquí tenemos un soporte que nos indica que el precio ya no quiso bajar más porque no encontró más oferta flotante, más acciones a la venta, ¿de acuerdo? Y por eso este pico de volumen tan alto nos indica un volumen de parada bajista, ¿de acuerdo? A partir de aquí se empieza a producir una vela de reversión, ¿vale? No con un volumen tan alto, pero sí vemos que ya va pasando del volumen promedio, ¿vale? Para iniciar un cambio de tendencia, ¿de acuerdo? Espero que haya quedado claro el concepto. Venimos de una tendencia bajista donde la gente aquí, el participante del mercado, han estado vendiendo sus activos, se han deshecho de sus acciones poco a poco y el precio ha ido bajando
hasta que ha llegado esta vela donde su volumen, a comparación del resto, ¿vemos? Es prácticamente el doble. Por eso podemos decir que es un volumen de parada. Vemos aquí la cola que deja la vela de 1 hora, donde ha rechazado. Esto inicialmente había sido toda sólida, esta vela sólida roja, ¿vale? Pero el precio, cuando llegó a 33,76, empezó a rechazar esta zona y empezó a subir. Empezaron a entrar compras, ¿de acuerdo? Y por tanto se daba finalizada esta tendencia bajista con un volumen de parada, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa con el volumen de parada alcista. Vamos a ver aquí que se inicia lo que es una tendencia, impulso, retroceso con poco volumen, que lo hemos explicado antes, pequeño impulso, retroceso con poco volumen, lo podemos ver en esta zona de aquí, siempre a nivel comparativo. Lo podemos ver también a nivel numérico, que el volumen siempre nos va a ofrecer los millones o el valor numérico del número de transacciones, ¿de acuerdo? Pero a simple vista, a los traders ya no, con el tamaño de las barras ya nos podemos guiar, ¿de acuerdo? Estábamos aquí, retroceso, poco volumen, entrada de volumen, vemos como el precio vuelve a subir, periodo de velas laterales, lo vemos aquí también, con un volumen que no llega a traspasar el volumen promedio, y finalmente otra barra de volumen muy parecida a esta, en esta vela, ¿de acuerdo? Para llegar a un precio de 47,59, ¿de acuerdo? Aquí ha pasado lo mismo. Recordar que hemos explicado que las tendencias tienen que estar apoyadas por el volumen para reafirmar, ¿vale? ¿Qué nos puede decir este tipo de barras en estas zonas? Pues bien, nos puede decir que el precio ya no va a subir más porque no está apoyado por los participantes del mercado que no quieren seguir comprando en esta zona. ¿Cómo lo podemos interpretar? Por esta barra de volumen, porque una vez que ha llegado a esta zona de 47,59 nos ha dejado esta cola, porque recordemos que esta vela hubiera sido toda sólida hasta arriba, pero antes de acabar la hora los vendedores empezaron a apretar aquí, ¿de acuerdo? Y apareció el volumen climático. ¿Qué es un volumen climático? Un volumen climático es un volumen que es muy alto, ¿vale? A comparación de las demás barras de volumen, ¿de acuerdo? Esto nos indica que el precio no estaba preparado para seguir subiendo y a continuación las siguientes velas empiezan a ser bajistas con un volumen más bajo. No hay interés en que el precio siga subiendo, ¿de acuerdo? Esta es la interpretación. Sí que hay luego algunos picos de subida de volumen, pero interpretando el precio nos está indicando que los participantes del mercado están vendiendo, están apoyando esta bajada, ¿de acuerdo? Vemos aquí entrada de volumen, bueno, primero lo vemos aquí, entrada de volumen y el precio baja, entrada de volumen, el precio baja, entrada de volumen y el precio baja, ¿de acuerdo? Vemos aquí cómo se ha iniciado esta tendencia bajista apoyada por el volumen. Si lanzamos aquí una línea de tendencia, más o menos, vamos a poder ver lo que hace
esto. Exacto. Vale, y seguimos. Vemos aquí como la tendencia bajista, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué podemos ver? Vamos a poder ver también y a identificar lo que son divergencias. ¿De acuerdo? ¿Qué es una divergencia? Una divergencia no es más que, digamos, una contraposición entre el precio y, en este caso, el volumen. Por ejemplo, ¿cómo vamos a detectar una divergencia? Bueno, podemos ver aquí, por ejemplo, en esta tendencia alcista, como el precio ha ido subiendo poco a poco, ¿vale? Que tuvo un rango lateral, pero a comparación de su máximo anterior es más alto. Y aquí vemos cómo subió, luego volvió al rango y para acabar subiendo otra vez, ¿vale? Por tanto, mínimos y máximos más altos, tendencia alcista. Si analizamos un poco el volumen, vemos que desde que se inició, más o menos a partir de aquí, esta tendencia alcista, también vemos cómo el volumen va siguiendo una línea decreciente, ¿vale? Que sería esta, por ejemplo, si la pudiéramos poner aquí, observar que va de más a menos, mientras que el precio va subiendo. Esto es una divergencia que nos puede dar que muy probablemente, siempre hablamos de probabilidades, ¿eh? En el trading no hay términos absolutos. Muy probable que el precio acabe cayendo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si nos fijamos aquí, aquí tenemos también una tendencia bajista y ¿qué podemos observar en el volumen? Todo lo contrario aquí. Podemos ver que más o menos desde que se inició este movimiento el volumen ha ido de menos a más, mientras que el precio ha ido de más a menos, ¿vale? Vemos que esta bajada de aquí, esta tendencia bajista no ha estado apoyada por el volumen, ¿de acuerdo? Porque el volumen ha hecho todo lo contrario. Entonces, ¿qué nos da? Nos da unas probabilidades altas de que haya un cambio de tendencia. Y efectivamente, en estos 13.25, con entrada de volumen aquí, se produjo lo que es la reversión de esta tendencia bajista, ¿de acuerdo? Y vemos como el precio volvió a subir. Las divergencias son muy importantes porque al final no deja de ser una incongruencia entre el precio y lo que está pasando en el mercado que podemos observar en las barras de volumen. Con esto vamos a poder detectar muchos cambios de dirección en los activos. ¿De acuerdo? Tenemos que estar siempre pendientes del volumen y de lo que está haciendo y que esté correlacionado con lo que es el precio. El precio y el volumen tienen que ir de la mano para identificar posibles movimientos. ¿De acuerdo? Y para que el vídeo no se haga tan largo, lo vamos a dejar aquí. Hemos visto un poco en qué nos podemos basar el volumen, cómo podemos interpretar un poco en cada fase. Y lo vamos a dejar aquí. Espero que el vídeo os haya gustado.
que os sirva de utilidad. Acordaros de darle al like, de suscribiros, de dejar un comentario y no dejéis de compartirlo para que otras personas lo puedan ver y que puedan aprender un poco en qué consiste este punto del trading y que les pueda servir de utilidad. Sin más comentarios, saludos y nos vemos en el próximo vídeo.